Guajes, hoy voy a comer en el mítico asador Torronteri, que está situado aquí en Albandi y está como a 5 minutinos de Gijón, que sus especialidades son los corderos a la estaca, un restaurante de toda la vida, quien no lo conoce. Así que vamos a ver qué tal se come, vamos a darle a la manduca. Un restaurante que dispone con una amplia zona para que los críos vengan aquí a jugar después de la farturina. Dispone de aparcamiento propio para una amplia capacidad de coches. Así que vamos para allá. Bueno, guajes, pues ya estamos sentados aquí en la mesa del asador Torronteri, un asador con 50 años de antigüedad, que bueno, lo que es la decoración, pues un mesón completamente que no ha pasado el tiempo por él. Y vamos a ver qué hay aquí para fartarse, vamos a ver la cartina. Bueno, pues lógicamente cordero a la estaca, que tiene media ración o la ración completa. La paletilla de cordero, un chuletón de irupu, entrecot de vaca vieja, romillo de ternera, cachopu de ternera, escalopines alcabrales, escalope de ternera, bistec, boletines de cordero, costillas de cerdo, que también tienen media ración, morcilla matachana, chorizo criollo, chorizo rojo, lacón a la parrilla, gochu a la estaca, por encargo, cochinillo al horno por encargo, secreto ibérico de bellota y el cabrito vermelho guisado. La sección de embutidos, jamón ibérico, tabla de embutidos con queso y cecina. Luego la sección de entrantes, anchois de Santoña, calamares frescos fritos, chipirones a la plancha, croquetes caseres con jamón ibérico, queso provolone, entremeses fríos y calientes, milojes de setas con jamón y pastel de cabracho. Luego varios tipos de ensaladas, tienen platos de cuchara también, pote asturiano, fabada asturiana, sopa de marisco y consomé. Luego paellas por encargo, arroz con bugre y paella mixta. Y en sugerencias, jamón ibérico bodega 5 jotes, 100% ibérico, 28 euros 100 gramos, secreto ibérico de bellota, pisí y la sección de pescado. Bacalao a la plancha con pisto, bacalao a la vizcaína, merluza a la cazuela, plancha romana, fritos de merluza, bonito la plancha, bonito un rollo, ventresca de bonito y almejes a la marinera. Y parrilladas, tienen 2 parrilladas para 4 personas y 2 personas, compuestas de chorizo criollo, chorizo rojo, cordero, costillas, churrasco de ternero, patates y pimientos. Y los postres caseros, les llamáis un especial variado de la casa, mínimo para 2 personas, arroz con leche, flan de la casa, tarta de queso y tarta frisuelo, y brownie de chocolate con helado. Y luego otro tipo de postres que se entiende que no son los caseros, lógicamente tarta al whisky, tarta helada, yogur, copa helada y frutos del tiempo. Y una sección de quesos, Cabrales, Peñasanta, La Peral, Manchego y Sañagut. Y bueno, vamos a ver qué damos a la manduca y arrancamos con este criollo. A ver qué tal está el criollo. Oler huele muy bien, la verdad. La verdad que tiene un sabor muy intenso. Vamos a echar ahí un poco de moje de chimichurri. Bueno, pasemos un poco, a ver qué tal el chimichurri es. Y se le nota la intensidad a la parrilla, al criollín este. Y la verdad que tiene unos bordes súper crujientes, mira. Ahí, muy crujiente. Y jugosín y sabrosín. Claro. Mucho de casero. Coges este criollín y para hacer esto. Hacemos aquí y tal. Ponemos la tapina del choricito criollo y... Y el chimichurri, la verdad que me encanta, porque tiene un toque... ¡Hola! ¡Hola! ¡Vaya bestia que soy! Bueno, un mojotón. Tiene un toque picantín, pero sin excederse, ¿eh? La moller aquí bien. Vale. Y vamos a devolver el plato para cocina limpio. Brillante completamente. Será porque estaba malo, ¿no? Y ahora media ración de costillas de gochu. Eso sí, para ser media ración de costillas trae 5. Mira ahí el costillón, ¿eh? Y el punto de la carne. A ver, porque las costillas vosotros ¿cómo les coméis? ¿Con cuchillo y tenedor o con las manos? Yo creo que esto y un plato que se come toda la vida con las manos. Por lo menos a mí, pero también más así, con las manos, que con el cuchillo y tenedor.
Ostras, la verdad que vaya espectáculo de costilla, ¿eh? Jugosa, en su punto de sal. Madre mía, esto está calentines, vienen aquí a la temperatura perfecta. Madre mía, buena calidad la de este restaurante, de momento, y eso que esto lleva años abierto, pero bueno, por algo será, ¿no? Y también como yo, este restaurante abrieron en el mismo año que yo nací, en el 75. Igual me llamáis un cromañón por comerles con las manos, pero yo toda la vida comerles costillas con las manos. Y a quien le guste bien y a quien no, pues oye. El hueso. Yoga, muy buenos. Aquí tenemos la paletilla de cordero, el producto estrella, guajes. Bien presentado aquí, en esto, parrilla, plato de piedra, entiendo. Así que, a ver, vamos a echarnos un trocito aquí. Hombre, con estos pinces que esto, bueno, un poco antiguo, ¿no? Aquí esto es muy clásico, por lo que estoy viendo. Pero bueno, el cordero, la verdad es que tiene muy buena pinta, ¿eh? La pinta la tiene. Ahora a ver cómo sabe. Y bueno, mirad, la verdad es que esto se deshace solo. Ostras. No, cuidadito, Cuidadito. Y aún mantiene el calor. La verdad que la paletilla esta está buenísima, chavales. Mirad el color de la carne. Y por sabor creo que hay cordero lechado, porque está muy suave de sabor. No tiene ese sabor de corderuzo, ahí viejo. No, este ya lechado fijo. Y con patatines caseres. ¿A vosotros cómo os gusta más el cordero? ¿A la estaca? ¿Asado? ¿La paletilla? ¿Qué os gusta más? La verdad que voy a reventar con este cordero, madre mía. Es que esta paletilla está buenísima. Brutal. ¿Cómo voy a quedar, Aquí con esto se pone un poco extraño, ¿no? Pero bueno, es la primera vez que me lo ponen así. A ver, y verdad que aquí conservas el calor. Vamos a seguir, porque esto... Pero ojito, Mirad. Es que la paletilla, para mí, y es la parte más rica del cordero. La siesta está segura, guajes, por acá. Porque es que no se puede dejar esto, no se puede dejar aquí. Es increíble. Que se viene el momento y ambión. Así que habrá que dar un poco, habrá que hacer un poco hueco porque... Exagerado. La fortuna bien, si queréis comer un buen cordero, pasaros por ahí. Y ahora se viene el momento de ambión. Tarta de frisuelos. A ver. La verdad que la tarta de frisuelos está, vaya espectáculo, ¿no? Menuda y ambiona. Mira, voy a deciros una cosa, la primera tarta de frisuelos que me gusta tanto. Nunca había encontrado una tarta de frisuelos así. La mejor tarta de frisuelos que he probado hasta ahora. Porque he encontrado que me haya gustado. Y siempre intento, donde la veo, pedirla. Súper cremosa. Bah. Muy rica. No puedo deciros más porque me está prestando mogollón esta tarta de frisuelo. Sí, señor. Ole. Y el arroz con leche. A ver qué tal el arroz con leche este, que mirad, Ostras. Y menudo requemado. Está súper cremoso. Con un toque anís, alganera. Brutal. Oye, pues... Qué menudos postres que tienen aquí, Por lo menos estos dos. ¡Buah! Y una cantidad considerable, aunque lo hayan presentado así en un plato llano. Esto... llano, ¿no? Sí, poco fondo tiene, pero... No. Ostras, está muy bueno, sí, señor. Es que, no sé, no me daba la sensación de que tuvieran buena repostería, pero sí la tienen y muy buena. Quizás esté un poco líquido este arroz con leche, pero la verdad... ¿Cómo os gusta más a vosotros el arroz con leche? ¿Espeso o líquido? Yo, me encanta así. Y para una farturina así, acabar con estos postres, el broche perfecto. Bueno, pues aquí se viene la cuenta. A ver, media de costillas, 12 euros. Luego el agua, de litro, 3,50. El postre, un arroz con leche, 5,50. El chorizo criollo, 7 eurinos. Ah, muy bien, ¿no? La paletilla de cordero, 32. La sidra, una botellina de sidra de un Jagar que está aquí precisamente al lado,
sidra Peñón, 3,50, la tarta de frisuelos, 6 euros y el cafetín, invitación. Total de la farturina, 69,50 €. Ahí lo tenéis. Y bueno, chavales, pues gracias por aguantarme hasta el final del vídeo. Y que si os ha gustado, por favor, que no os cuesta nada. No os cuesta nada. Darme un like, suscribiros, que es muy importante para mí, para poder seguir mostrando vos sitios. Con eso me ayudáis mucho. Y para vosotros es completamente gratis y es solo dar ahí a suscribir, ping, y ya está. Y luego activar la campanina para que os entren todas las notificaciones. Ya sabéis, el Cenzarreines y famoso. Miu, como les oéis, como estoy yo. Y nada más, chavales, que nos vemos en la próxima farturina. Venga, hasta la próxima, guajes. Javi al Chigre, cámara en mano, hoy toca ruta y buena recomendación, entre cachopos y risas de